Mi nombre es Mateo Herrera, tengo 35 años y esta es la historia más dolorosa y hermosa de mi vida. Hace exactamente 72 horas me deportaron de Estados Unidos después de 10 años. 10 años en los que no pude regresar ni una sola vez a mi pueblo natal. Pero lo que encontré al volver jamás podría haberlo imaginado. Si alguna vez has tenido que dejar todo atrás, esta historia te va a llegar al corazón. Quédate hasta el final porque lo que descubrí cambió mi vida para siempre. San Cristóbal del Valle, un pequeño pueblo en las montañas de Michoacán que dejé cuando tenía 25 años. Era 2014, México atravesaba una crisis económica terrible y yo tenía sueños más grandes que las oportunidades que mi pueblo podía ofrecerme. Recuerdo perfectamente el día que me fui. Mi madre, Soledad, me preparó tamales para el viaje. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando me abrazó en la puerta de nuestra pequeña casa de adobe. «Regresa pronto, mijo», me dijo. Emilio, mi hermano menor, tenía apenas 18 años y me suplicó que no me fuera. Lo que no sabía es que esas serían las últimas palabras que escucharía de mi madre, pero ya llegaremos a esa parte. Paloma, mi novia desde la preparatoria, lloró toda la noche anterior. «Te voy a esperar», me prometió. Yo le prometí que en 2 años máximo estaría de vuelta, con suficiente dinero para casarnos y construir nuestra vida juntos. Qué ingenuo era. Los primeros años en Los Ángeles fueron brutales. Trabajaba en construcción, 12 horas diarias, siempre con el miedo de que migración me atrapara. Vivía en un apartamento diminuto con otros 5 mexicanos. Dormíamos por turnos, pero enviaba dinero a casa religiosamente. Cada mes, $500 para mi madre, para Emilio, para que Paloma pudiera estudiar su carrera de maestra. Me sentía útil, me sentía como el héroe de la familia desde la distancia. Los años pasaron volando. 2 años se convirtieron en 5, 5 en 8, 8 en 10. Siempre tenía una excusa. El próximo año junto más dinero. Cuando termine este proyecto grande, cuando arregle mis papeles. Lo que no entendía es que mientras yo pensaba que estaba construyendo un futuro, la vida seguía su curso sin mí en San Cristóbal del Valle. Las llamadas con mi familia se fueron espaciando. Primero era todos los domingos, luego cada 2 semanas, después una vez al mes. Mi madre siempre decía que todo estaba bien. Emilio me contaba de sus trabajos esporádicos. Paloma gradualmente fue hablando menos conmigo. En 2020, con la pandemia, las comunicaciones se volvieron aún más difíciles. Mi teléfono viejo apenas funcionaba, el internet era caro y yo estaba obsesionado con trabajar para no perder mi empleo. El 15 de enero de 2024, mi mundo se derrumbó. Estaba trabajando en la remodelación de una casa en Beverly Hills cuando llegaron 2 agentes de ICE con chalecos antibalas. Mateo Herrera está bajo arresto por violación de las leyes de inmigración. Mis manos temblaron mientras me esposaban. 10 años construyendo una vida, y en segundos todo se desplomó como un castillo de naipes. El centro de detención fue una pesadilla. Compartía una celda con otros 20 hombres, todos con la misma historia. Años de sacrificio, familias divididas, sueños truncados. Durante 3 semanas intenté desesperadamente contactar a mi familia. El teléfono de la casa no contestaba, el celular de Emilio parecía desconectado. Paloma, su número había cambiado. Me sentí completamente solo, como si hubiera desaparecido del mundo. Cuando finalmente me pusieron en el avión de deportación, llevaba conmigo solo una mochila con 2 mudas de ropa y $340 que tenía en mi billetera. Todo lo demás, mi camioneta, mis herramientas de trabajo, mi pequeño apartamento, todo quedó atrás. El vuelo de Los Ángeles a Ciudad de México fue el más largo de mi vida. Miraba por la ventanilla pensando en cómo sería el reencuentro con mi familia después de una década. Llegué al aeropuerto de la Ciudad de México el 8 de febrero, completamente desorientado. México había cambiado tanto que me sentía como un extranjero en mi propio país.
Los pesos, los precios, incluso el acento de la gente sonaba diferente a como lo recordaba. Tomé un autobús nocturno hacia Michoacán, un viaje de 8 horas que se me hizo eterno. Durante todo el trayecto practiqué en mi mente lo que le diría a mi madre, a Emilio, a Paloma. ¿Me habrían esperado? ¿Seguirían viviendo en la misma casa? El autobús me dejó en la terminal de Uruapan a las 6 de la mañana. Desde ahí tenía que tomar un colectivo hasta San Cristóbal del Valle. El conductor del colectivo, un señor mayor con bigote canoso, me miró extrañado cuando le dije mi destino. «Ah, San Cristóbal», dijo con una sonrisa. «Ese pueblo ha cambiado mucho, joven. Ya no es el mismo de antes». Sus palabras me intrigaron, pero estaba demasiado nervioso para preguntar más. Durante los 45 minutos de viaje en el colectivo, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Reconocía el paisaje, las montañas verdes, los campos de aguacate, las curvas cerradas del camino. Pero algo se sentía diferente. Había más movimiento, más carros, más construcciones nuevas en el camino. Cuando finalmente vi el letrero «Bienvenidos a San Cristóbal del Valle», las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lo primero que me impactó fue que había un letrero nuevo, colorido, con el escudo del pueblo y las palabras «Pueblo Mágico» debajo. «Pueblo Mágico». Eso definitivamente no existía cuando me fui. El colectivo me dejó en lo que antes era la plaza principal, pero ahora había una terminal pequeña pero moderna. Había turistas, gente con cámaras fotográficas, restaurantes que no reconocía. Caminé por las calles con mi mochila al hombro, sintiendo como si estuviera en una película. Las casas estaban pintadas de colores vibrantes, azules, amarillos, rosas. Muchas tenían letreros pequeños que decían «Casa Rural» o «Artesanías Locales». La calle principal, que antes era de tierra, ahora estaba empedrada y tenía faroles coloniales. Era hermoso, pero no era el San Cristóbal que yo recordaba. Llegué a la calle donde estaba mi casa. Mi corazón se detuvo. La pequeña casa de adobe de mi infancia había sido completamente renovada. Tenía una fachada de piedra, ventanas nuevas con marcos de madera y en la puerta había un letrero que decía «Casa de huéspedes Soledad». El jardín donde mi madre cultivaba chiles y cilantro ahora era un pequeño patio con mesas y sombrillas. Me quedé parado frente a la casa durante varios minutos sin atreverme a tocar. ¿Quién vivía ahí ahora? ¿Por qué tenía el nombre de mi madre? Con las manos temblorosas toqué la puerta. Escuché pasos adentro y cuando la puerta se abrió mi mundo se tambaleó. Era Emilio. Pero no el Emilio flaco y tímido que había dejado. Este era un hombre de 28 años, con barba cuidada, vestido con una camisa de botones y pantalones de vestir. Parecía próspero, seguro de sí mismo. Nos quedamos viendo durante varios segundos sin decir nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y simplemente susurró «Mateo». Nos abrazamos en la puerta como si fuéramos dos niños perdidos. Lloró en mi hombro y yo lloré en el suyo. «Hermano», le dije, «intenté llamarte 1000 veces desde el centro de detención, pero tu teléfono...» «Cambié de número hace años», me interrumpió. «Nunca pensé que regresarías sin avisar». Me invitó a entrar, y la casa por dentro era completamente diferente. Donde antes estaba la sala pequeña con el sofá viejo, ahora había una recepción elegante con un mostrador de madera. «Es un negocio», me explicó Emilio, notando mi confusión. «Turismo rural. Tengo 5 habitaciones para huéspedes». No podía procesarlo. Mi hermano menor, que había dejado sin terminar la preparatoria, ahora tenía un negocio próspero. «Emilio», le dije, «necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad. ¿Dónde está mamá?» Su rostro se descompuso. Se sentó en una de las sillas de la recepción y se cubrió la cara con las manos. «Mateo, mamá murió hace 3 años. Las palabras me golpearon como un rayo. Cáncer de estómago. Fue muy rápido, solo 3 meses desde el diagnóstico hasta que se fue. Me desplomé en una silla. Toda la realidad que había construido en mi mente durante estos 10 años se desmoronó en segundos.
Intentamos contactarte, continuó Emilio con la voz quebrada. Tu teléfono de Estados Unidos no funcionaba. No teníamos ninguna dirección. Mamá te esperó hasta el final. Sus últimas palabras fueron para ti. Dijo que sabía que algún día regresarías a casa. Lloré como no había llorado en años. 10 años enviando dinero, 10 años planeando el momento de nuestro reencuentro, y ella había muerto esperándome. El negocio, me dijo Emilio después de un rato, lo empecé con el dinero que enviabas. Mamá nunca tocó ni un peso, lo guardó todo, diciendo que era para cuando regresaras. Cuando murió, decidí usarlo para convertir la casa en algo que la honrara. Por eso se llama Casa de Huéspedes Soledad. ¿Y Paloma? Pregunté, casi sin voz. Emilio sonrió por primera vez desde que llegué. Paloma está bien. Muy bien, de hecho. Es la directora de la escuela primaria nueva. Se casó hace 5 años con un maestro que llegó de Morelia, pero hizo una pausa. Se divorció el año pasado. Tiene una niña de 4 años. Se llama Esperanza, como la abuela. Mi corazón se aceleró. Paloma estaba soltera otra vez. Después de todo este tiempo, tal vez... No te hagas ilusiones, hermano, me dijo Emilio, como si pudiera leer mis pensamientos. Paloma cambió mucho, ya no es la chica tímida que dejaste. Ahora es una mujer fuerte, independiente. Lidera proyectos comunitarios, da conferencias. Es diferente. Esa noche, Emilio me preparó la cena en la cocina que antes era de nuestra madre. Me contó cómo había transformado el pueblo. Junto con otros jóvenes que habían estudiado fuera pero regresado, formaron un colectivo para promover el turismo rural. Crearon rutas de senderismo, talleres de artesanías, festivales gastronómicos. En 2019, San Cristóbal del Valle fue declarado pueblo mágico y desde entonces el turismo no había parado de crecer. ¿Sabes lo irónico?, me dijo mientras comíamos. Todos estos años soñé con irme como tú. Pensaba que el pueblo no tenía futuro. Pero cuando mamá enfermó, tuve que quedarme a cuidarla. Fue entonces cuando me di cuenta de que el futuro no estaba afuera. Estaba aquí. Solo había que construirlo. A la mañana siguiente, Emilio me llevó a recorrer el pueblo. Era increíble cómo había cambiado. Donde antes había una cancha de fútbol abandonada, ahora había un centro cultural con biblioteca, talleres de arte y un pequeño auditorio. La antigua tienda de don Aurelio se había convertido en una cooperativa de productos orgánicos. Había un mercado de artesanías los fines de semana, un mirador turístico en el cerro e incluso un pequeño museo de la historia local. Todo esto, me dijo Emilio con orgullo, lo hicimos nosotros, los jóvenes que nos quedamos. Algunos regresaron después de estudiar fuera, otros nunca se fueron, pero todos teníamos la misma visión: demostrar que no había que irse para tener una vida digna. Caminamos hacia la escuela nueva, un edificio moderno de 2 pisos con salones amplios y una cancha de basquetbol. Paloma está en una reunión, me dijo Emilio, pero saldrá pronto. Nos sentamos en una banca frente a la escuela a esperar. Mi nerviosismo era palpable. ¿Cómo reaccionaría Paloma al verme? ¿Seguiría siendo la mujer dulce y tranquila que había dejado? A las 12:30, la puerta de la escuela se abrió y salió un grupo de maestros. Entre ellos, reconocí inmediatamente a Paloma, aunque había cambiado dramáticamente. Su cabello, que antes siempre llevaba largo y suelto, ahora lo tenía corto, en un corte moderno que la hacía ver muy profesional. Vestía un traje sastre elegante y llevaba una tablet en las manos. Tenía la misma belleza que recordaba, pero ahora irradiaba una confianza y determinación que no tenía antes. Cuando me vio, se detuvo en seco. Los otros maestros siguieron caminando, pero ella se quedó ahí, mirándome como si fuera un fantasma. Lentamente se acercó a nosotros. «Mateo», dijo simplemente. Su voz era diferente, más firme, más madura. «Paloma», respondí, levantándome de la banca. Nos dimos un abrazo cordial, pero distante, nada como los abrazos apasionados que solíamos darnos.
Emilio me dijo que habías regresado, me dijo. Lo siento por tu mamá. Asentí, sin saber qué decir. También supe lo de tu deportación. Debe haber sido muy difícil. Había una compasión genuina en su voz, pero también una formalidad que me dolió. Era como si me hablara a un conocido, no al hombre que una vez había sido el amor de su vida. Me gustaría que conocieras a mi hija, me dijo después de un momento incómodo. Esperanza sale de clases a las 2. ¿Podrías venir a casa? Acepté inmediatamente. Su casa estaba a solo 3 cuadras de donde había crecido, en una calle que antes era puro campo. Ahora había una fila de casas nuevas, todas con jardines cuidados y fachadas coloridas. La casa de Paloma era hermosa, 2 pisos, con una sala amplia, cocina moderna y un jardín trasero donde había columpios y juegos para niños. Las paredes estaban llenas de diplomas, certificados y fotografías de ella en conferencias y eventos educativos. Una de las fotografías me llamó la atención. Paloma recibiendo un reconocimiento del gobierno estatal como Educadora del año 2023. «Has logrado tanto», le dije, admirando la fotografía. Ella sonrió, pero fue una sonrisa nostálgica. «Cuando te fuiste», me dijo, «pensé que mi vida se había acabado. Lloré durante meses, pero después de un tiempo entendí que tenía 2 opciones: quedarme esperando a que regresaras o construir mi propia vida». Se acercó a otra fotografía donde aparecía con su hija en brazos. Elegí construir. A las 2 en punto llegó Esperanza. Era una niña hermosa, con los ojos grandes de su madre y una sonrisa brillante. Era tímida al principio, pero cuando Paloma me presentó como un viejo amigo de mamá, se relajó y comenzó a contarme sobre su escuela, sus amigos, sus juguetes favoritos. Era inteligente y expresiva. Claramente había heredado la personalidad fuerte de su madre. Durante la tarde, Paloma me contó su historia. Después de que me fui, terminó su carrera de maestra con honores. Comenzó a trabajar en la escuela del pueblo, pero se dio cuenta de que la educación estaba muy atrasada. Estudió una maestría en educación en línea, aprendió sobre nuevas metodologías, tecnología educativa. Cuando el gobierno anunció el programa de Pueblos Mágicos, ella fue quien escribió gran parte de la propuesta educativa. Conocí a Roberto, el papá de Esperanza, en un congreso de educación, me contó. Era un buen hombre, pero vivíamos en mundos diferentes. Él quería mudarse a la ciudad, yo quería quedarme aquí. Al final, decidimos que era mejor separarnos. Esperanza pasa los fines de semana con él en Morelia, pero su vida está aquí. Me quedé en casa de Paloma hasta las 7 de la tarde. Fue extraño y hermoso a la vez. Podía ver destellos de la mujer que había amado, pero también era evidente que se había convertido en alguien completamente nuevo. Era independiente, exitosa, realizada. No necesitaba que nadie la rescatara o la completara. Ya estaba completa por sí misma. Cuando me preparaba para irme, Esperanza me preguntó, «¿Vas a venir mañana a jugar conmigo otra vez?» Mi corazón se derritió. «Si tu mamá me deja», le respondí. Paloma sonrió y asintió. «Por supuesto, eres bienvenido cuando quieras». Esa noche, en mi antigua habitación convertida ahora en cuarto de huéspedes, reflexioné sobre todo lo que había vivido en apenas 48 horas. El pueblo que había dejado prácticamente en ruinas ahora era próspero y vibrante. Mi hermano menor se había convertido en un empresario exitoso. La mujer que había dejado esperándome ahora era una líder comunitaria respetada y una madre dedicada. Y yo era el único que había quedado atrás. Al día siguiente, Emilio me llevó a conocer a don Aurelio, nuestro vecino de toda la vida. A sus 67 años, seguía siendo el mismo hombre sabio y tranquilo que recordaba, aunque ahora caminaba con bastón. Su tienda se había convertido en la cooperativa, pero él seguía viviendo en la parte de atrás. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mijo», me dijo, abrazándome fuerte, «¿cuánto esperamos este momento?» Se sentó en su vieja mecedora y me contó historias que no conocía.
Cómo mi madre había rechazado ofertas de comprar la casa porque Mateo va a regresar y necesita un lugar donde vivir. Cómo Emilio había llorado el día que decidió convertirla en casa de huéspedes, sintiéndose como si traicionara mi memoria. Cómo Paloma había preguntado por mí durante años, hasta que finalmente dejó de hacerlo. Tu madre, me dijo don Aurelio, murió en paz porque sabía que habías encontrado una vida mejor allá. Nunca se quejó de que no regresaras. Al contrario, estaba orgullosa de que hubieras tenido el valor de buscar oportunidades que aquí no tenías. Sus palabras me consolaron, pero también me llenaron de una culpa inmensa. Después de una semana en el pueblo, comencé a entender la magnitud de la transformación. No solo había cambiado físicamente, sino que había cambiado el espíritu de la gente. Había esperanza, optimismo, proyectos a futuro. Los jóvenes ya no soñaban con irse, soñaban con quedarse y construir algo mejor. Rodrigo, el dueño de la cantina, me contó cómo había transformado su negocio. Antes era una cantina simple, donde los hombres iban a beber y olvidar sus problemas. Ahora era un restaurante familiar que servía comida tradicional a turistas y locales. Tenía música en vivo los fines de semana, noches de karaoke y hasta clases de baile folclórico. ¿Sabes qué es lo más increíble?, me dijo Rodrigo mientras me servía una cerveza. Que todo esto empezó cuando ustedes los jóvenes se fueron. Al principio pensamos que el pueblo se iba a morir, pero los que nos quedamos entendimos que teníamos que hacer algo o realmente nos íbamos a quedar sin nada. Lupita, la panadera, me recibió como si fuera un hijo que regresa a casa. Su panadería ahora vendía no solo pan tradicional, sino también postres gourmet, café de especialidad y productos orgánicos. Tenía 3 empleadas y estaba planeando abrir una sucursal en el pueblo vecino. Tu dinero nos ayudó mucho, me dijo Lupita mientras empacaba pan dulce para que me llevara. Pero lo que realmente nos salvó fue aprender a trabajar juntos. Antes cada quien jalaba para su lado. Ahora entendemos que si le va bien al pueblo, nos va bien a todos. Durante las siguientes semanas me integré lentamente a la vida del pueblo. Ayudaba a Emilio con los huéspedes, jugaba con Esperanza en las tardes, conversaba con don Aurelio en las noches. Pero había algo que me carcomía por dentro. La sensación de que era un extraño en mi propia tierra. Todos habían crecido, habían evolucionado, habían construido algo nuevo. Yo me había quedado congelado en el tiempo, aferrado a recuerdos de un lugar que ya no existía. En Estados Unidos había sido un inmigrante ilegal. Aquí era un forastero en su propio pueblo. No pertenecía a ningún lado completamente. Una tarde, mientras caminaba por el mirador turístico que habían construido en el cerro, me encontré con Paloma. Estaba ahí con un grupo de maestros de otros pueblos, mostrándoles el proyecto educativo de San Cristóbal. Cuando terminó su explicación, se acercó a donde yo estaba sentado. ¿Puedo sentarme contigo?, me preguntó. Asentí y nos quedamos en silencio durante varios minutos, viendo el valle que se extendía frente a nosotros. El pueblo se veía hermoso desde ahí arriba, con sus casas coloridas, sus calles empedradas y el movimiento constante de turistas y locales. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije finalmente. No es haber perdido estos 10 años, es darme cuenta de que no hice falta. Ustedes no solo sobrevivieron sin mí, sino que prosperaron, construyeron algo mejor de lo que yo jamás habría imaginado. Paloma me miró con esa expresión seria que había desarrollado en estos años. Te equivocas, Mateo. Tu ausencia fue parte de lo que nos motivó a cambiar. Cuando te fuiste, y cuando otros jóvenes también se fueron, entendimos que teníamos 2 opciones: resignarnos a ser un pueblo fantasma o demostrar que había razones para quedarse. Pero no me necesitaban, insistí. Ella negó con la cabeza. No se trata de necesidad, Mateo, se trata de elección. Tú elegiste buscar oportunidades afuera.
Nosotros elegimos crearlas aquí adentro. Ambas elecciones fueron válidas. El problema es que la vida no esperó a que regresaras para seguir adelante. Sus palabras me golpearon, pero también me dieron claridad. Durante 10 años había vivido pensando que estaba construyendo un futuro para regresar al pasado, pero el pasado ya no existía. El pueblo había evolucionado, las personas habían crecido, y yo tenía que decidir si quería ser parte del presente o seguir siendo prisionero de lo que una vez fue. ¿Hay espacio para mí aquí?, le pregunté directamente. Paloma sonrió, y por primera vez vi en su sonrisa algo del calor que recordaba. Siempre hay espacio para alguien que quiera contribuir genuinamente. Pero tienes que entender que no puedes regresar al Mateo de 25 años. Tienes que decidir quién quieres ser a los 35. Esa conversación marcó un punto de inflexión en mi proceso de readaptación. Dejé de lamentarme por lo que había perdido y comencé a enfocarme en lo que podía aportar. Con la experiencia en construcción que había ganado en Estados Unidos, comencé a ayudar en los proyectos de renovación del pueblo. Mi conocimiento de técnicas modernas de construcción y mi experiencia con turistas estadounidenses resultaron valiosos. Emilio me propuso convertirme en su socio en el negocio de turismo rural. Necesitamos expandirnos, me dijo. Hay demanda para más habitaciones, más actividades, más servicios, y tú tienes experiencia que ninguno de nosotros tiene. Acepté la propuesta y comenzamos a planear la construcción de una segunda casa de huéspedes en el terreno que había heredado de mi madre. Trabajar junto a mi hermano fue revelador. El joven tímido e inseguro que había dejado se había convertido en un líder natural, respetado por todo el pueblo. Tenía una visión clara de lo que quería lograr y la determinación para hacerlo realidad. Yo, por mi parte, aportaba conocimientos técnicos y una perspectiva externa que resultó muy útil para entender qué esperaban los turistas. Mi relación con Paloma también comenzó a evolucionar lentamente, no hacia el romance que una vez habíamos tenido, sino hacia una amistad adulta y madura. Ella me ayudó a entender la nueva dinámica del pueblo, me introdujo a los grupos de trabajo comunitarios y me incluyó en las decisiones importantes sobre el desarrollo local. Esperanza se convirtió en una luz en mi vida. Sin proponérselo, esa niña de 4 años me enseñó cosas que había olvidado. La importancia de vivir el presente, la alegría de las cosas simples, el valor de construir relaciones auténticas. Me empezó a decir tío Mateo, y eso me llenaba de una felicidad que no había sentido en años. 3 meses después de mi regreso, ocurrió algo que cambió todo. Durante una reunión del Consejo de Desarrollo Turístico se presentó una oportunidad única. El gobierno estatal estaba ofreciendo fondos para crear un centro de capacitación en oficios tradicionales. El objetivo era enseñar carpintería, albañilería, herrería y otros oficios tanto a jóvenes locales como a turistas interesados en experiencias auténticas. Mateo, me dijo el presidente del consejo, tienes la experiencia perfecta para dirigir este proyecto. Conoces las técnicas modernas, pero también entiendes nuestras tradiciones. Era una oportunidad increíble, pero también aterradora. Significaba comprometerme completamente con quedarme, con construir mi vida aquí. Esa noche hablé largamente con don Aurelio. Mijo, me dijo con su sabiduría de siempre, durante 10 años viviste para el futuro. Ahora tienes la oportunidad de vivir en el presente. La pregunta no es si puedes hacer este trabajo. La pregunta es si estás listo para hacer de este lugar tu hogar de verdad. Acepté dirigir el centro de capacitación. Fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Significaba no solo quedarme físicamente en San Cristóbal del Valle, sino invertir mi energía, mi experiencia y mi futuro en este lugar que había cambiado tanto durante mi ausencia. El proyecto del centro fue absorbente y gratificante. Trabajamos durante meses diseñando los talleres, comprando equipo, desarrollando currículos,
Contraté a maestros artesanos locales para enseñar técnicas tradicionales y yo me encargué de los módulos de técnicas modernas y gestión de pequeños negocios. Durante este proceso, algo hermoso comenzó a suceder. Empecé a sentir que pertenecía, no al San Cristóbal del Valle que había dejado, sino al que había encontrado. Los jóvenes del pueblo me buscaban para pedirme consejos sobre sus proyectos. Los turistas disfrutaban mis talleres de construcción tradicional. Los artesanos locales valoraban mi experiencia técnica. Un año después de mi regreso, el centro de capacitación fue inaugurado con una gran celebración. Vinieron autoridades estatales, turistas y gente de pueblos vecinos. Durante la ceremonia, el alcalde me pidió que hablara sobre mi experiencia. Me paré frente al micrófono, viendo las caras de todas las personas que ahora formaban parte de mi vida, y comencé a hablar. Hace un año, dije, regresé a este pueblo como un deportado, como alguien que había perdido todo. Esperaba encontrar el mismo lugar que había dejado hace 10 años. En cambio, encontré algo mejor, una comunidad que había decidido no solo sobrevivir, sino prosperar. Me recibieron no como el joven que se fue, sino como el hombre que regresó. Me dieron la oportunidad de aportar, de construir, de pertenecer. Durante 10 años viví como inmigrante en Estados Unidos. Trabajé duro, ahorré dinero, pero nunca me sentí completamente en casa. Ahora entiendo por qué. Porque mi hogar no era un lugar físico, sino esta comunidad, estas relaciones, esta sensación de contribuir a algo más grande que yo mismo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero continué hablando. La deportación que pensé que era mi fin resultó ser mi nuevo comienzo. No porque regresé al pasado, sino porque encontré mi lugar en el presente. Este centro de capacitación no es solo un edificio donde enseñamos oficios, es un símbolo de que podemos tomar nuestras experiencias, sin importar qué tan dolorosas sean, y convertirlas en herramientas para construir algo mejor. El aplauso fue ensordecedor, pero lo que más me emocionó fueron las caras de Emilio, de Paloma, de don Aurelio, de toda esta gente que me había acogido de vuelta sin juzgarme por los años perdidos. En ese momento entendí algo fundamental. El hogar no es el lugar al que regresas idéntico, sino el lugar donde puedes crecer y contribuir siendo quien realmente eres. Los meses siguientes fueron de crecimiento constante. El centro de capacitación se llenó de estudiantes, jóvenes del pueblo que querían aprender oficios para emprender sus propios negocios, turistas nacionales e internacionales interesados en experiencias auténticas, incluso algunos migrantes deportados como yo que llegaban buscando una nueva oportunidad. Uno de estos deportados fue Ricardo, un hombre de 40 años que había vivido 15 años en Chicago trabajando en restaurantes. Llegó al pueblo completamente desesperanzado, sin dinero, sin contactos, sin idea de cómo reconstruir su vida. Lo conocí en la terminal de autobuses, con la misma expresión perdida que yo había tenido un año antes. «Hermano», le dije, «sé exactamente cómo te sientes, pero déjame contarte algo. El final de una etapa puede ser el inicio de algo mejor». Ricardo se inscribió en mis talleres de construcción y rápidamente mostró talento natural. En 6 meses ya estaba trabajando como mi asistente en proyectos de renovación. En un año abrió su propio taller de carpintería especializado en muebles rústicos para turistas. La historia de Ricardo no era única. Durante mis 2 años dirigiendo el centro, pasaron por ahí docenas de personas en situaciones similares. Algunos se quedaron en San Cristóbal, otros se fueron a otras ciudades, pero con nuevas habilidades y esperanza renovada. Me di cuenta de que mi experiencia como deportado no había sido solo mía. Era algo que podía usar para ayudar a otros que pasaban por lo mismo. Mi relación con Paloma siguió evolucionando de maneras inesperadas. Nunca volvimos a ser pareja romántica.
pero desarrollamos una amistad profunda basada en el respeto mutuo y objetivos compartidos. Colaborábamos en proyectos educativos, ella desde la escuela formal y yo desde la capacitación técnica. Esperanza siguió siendo una parte importante de mi vida y yo me convertí en una figura paterna adicional para ella. Una tarde, mientras Esperanza y yo jugábamos en el jardín de Paloma, ella me preguntó: «Tío Mateo, ¿por qué te fuiste por tanto tiempo?». Era una pregunta inocente, pero me hizo reflexionar profundamente. «Esperanza», le dije. «A veces las personas necesitan irse lejos para entender lo que realmente valoran. Yo tuve que irme para descubrir que lo que más quería estaba aquí». «¿Y ahora ya no te vas a ir?», insistió. «No, pequeña», le respondí con total certeza. «Ahora ya sé que este es mi lugar». Y era verdad. Por primera vez en mi vida adulta, tenía la certeza absoluta de estar donde pertenecía. El tercer año después de mi regreso trajo nuevos desafíos y oportunidades. El éxito del centro de capacitación había llamado la atención de organizaciones internacionales. Una fundación estadounidense nos propuso financiamiento para replicar nuestro modelo en otros pueblos de México que recibían deportados. «Mateo», me dijo el representante de la fundación durante su visita, «queremos que viajes por el país implementando centros similares. Serías un consultor internacional, bien pagado, con la oportunidad de impactar miles de vidas». Era una oferta tentadora, muy similar a las oportunidades que una vez pensé que solo existían fuera de México. Pero esta vez mi respuesta fue diferente. «Es un honor que consideren nuestro modelo», respondí, «pero mi lugar está aquí. Si quieren replicarlo, pueden mandar a sus equipos para que aprendan de nosotros. San Cristóbal del Valle será su laboratorio y escuela». La fundación aceptó la propuesta y nuestro pequeño pueblo se convirtió en un centro de referencia internacional para programas de reintegración de migrantes. Durante este periodo, tuve la oportunidad de contar nuestra historia en conferencias, entrevistas, documentales. Cada vez que hablaba sobre mi experiencia, enfatizaba el mismo mensaje. La migración y la deportación no tienen que ser el final de la historia. Pueden ser el inicio de una nueva narrativa si tenemos el apoyo adecuado y la voluntad de adaptarnos. Uno de los momentos más emotivos fue cuando la Universidad de Michoacán me otorgó un doctorado honoris causa por mi trabajo con migrantes deportados. En mi discurso de aceptación, dediqué el reconocimiento a mi madre Soledad, quien nunca había tenido la oportunidad de estudiar más allá de la primaria, pero que me había enseñado los valores más importantes: trabajo duro, servicio a la comunidad y fe en que siempre es posible comenzar de nuevo. Para el 4º aniversario de mi regreso, Emilio y yo habíamos expandido nuestro negocio turístico a 3 propiedades. Teníamos 15 habitaciones, un restaurante y ofrecíamos tours especializados en la historia de la migración mexicana. Los turistas venían no solo por la belleza del pueblo, sino por nuestras historias auténticas de transformación y resistencia. Una mañana de abril, mientras revisaba las reservaciones del mes, recibí una llamada inesperada. Era de Los Ángeles. «Hola, Mateo, soy James Patterson, ¿me recuerdas? Trabajamos juntos en la construcción de la casa en Beverly Hills». Claro que lo recordaba. Había sido uno de los contratistas más justos para los que había trabajado. «Mateo, he estado siguiendo tu historia a través de un documental que vi en Netflix», continuó James. «Quería proponerte algo. Tengo un grupo de inversionistas interesados en turismo sustentable. ¿Te gustaría que visitáramos tu pueblo para explorar oportunidades de colaboración?». Era irónico. Las oportunidades de inversión estadounidense que una vez había buscado desesperadamente en Los Ángeles, ahora llegaban a buscarme a San Cristóbal del Valle. Pero esta vez yo tenía el control. Yo decidía los términos. Yo protegía los intereses de mi comunidad. Yo definía qué tipo de desarrollo queríamos. La visita de los inversionistas fue exitosa, pero también reveladora.
Quedaron impresionados con la autenticidad de nuestro modelo, la calidad de nuestros servicios y especialmente con la historia de transformación del pueblo. Al final, acordamos una alianza que nos permitiría expandir el turismo sin perder nuestra identidad cultural. Durante estas negociaciones me di cuenta de algo sorprendente. Mi experiencia como inmigrante ilegal me había dado habilidades que ahora eran invaluables. Sabía negociar desde una posición vulnerable, entendía las expectativas de los estadounidenses, hablaba inglés fluidamente y tenía una perspectiva intercultural que pocos empresarios mexicanos poseían. «Es increíble», me comentó Paloma una tarde mientras revisábamos los contratos, cómo todo lo que viviste, incluso lo más doloroso, se convirtió en una fortaleza. Tenía razón. La deportación, que había experimentado como el mayor fracaso de mi vida, se había transformado en el fundamento de mi mayor éxito. El 5º año después de mi regreso marcó un hito personal importante. Don Aurelio, que había sido como un padre para mí durante estos años, decidió jubilarse y me propuso comprar su parte de la cooperativa. «Mi hijo», me dijo con lágrimas en los ojos, «no tengo hijos, y tú has sido lo más cercano a un hijo que he tenido. Quiero que continúes el legado de esta tienda, pero con tu visión moderna». Aceptar la responsabilidad de la cooperativa significaba convertirme oficialmente en uno de los líderes económicos del pueblo. Era un honor y una responsabilidad enorme. La cooperativa no era solo un negocio, era el corazón económico de la comunidad, el lugar donde los productores locales vendían sus productos y donde las familias compraban lo necesario para vivir. Bajo mi administración, modernizamos los sistemas de la cooperativa sin perder su esencia comunitaria. Implementamos tecnología para mejorar la logística. Desarrollamos una tienda en línea para vender productos locales a todo México. Y creamos un programa de microcréditos para apoyar a emprendedores locales. Uno de los proyectos que más me enorgullece fue la creación del Programa Semilla, un sistema de apoyo integral para jóvenes deportados que llegaban al pueblo. No solo les ofrecíamos capacitación técnica, sino también acompañamiento psicológico, ayuda para obtener documentos y un programa de mentores donde deportados exitosos como yo guiábamos a los recién llegados. «Mateo», me dijo un día María, una psicóloga que se había unido al programa, «tu historia es poderosa porque no niega el dolor de la deportación, pero tampoco se queda atrapada en él. Les das esperanza práctica, no solo palabras bonitas». Ese comentario me llegó profundamente porque resumía exactamente lo que quería lograr. Durante estos 5 años mantuve contacto esporádico con algunos de mis compañeros de Los Ángeles. Muchos seguían allá, viviendo en las sombras, trabajando empleos precarios, enviando dinero a sus familias, pero sin poder visitarlas. Cuando les contaba mi historia, algunos se mostraban escépticos. ¿De verdad se puede vivir bien en México?, me preguntaban. Mi respuesta siempre era la misma. No se trata de que México sea mejor o peor que Estados Unidos. Se trata de encontrar el lugar donde puedes ser la mejor versión de ti mismo. Algunos de mis excompañeros decidieron regresar voluntariamente, inspirados por mi historia. No todos se quedaron en San Cristóbal, pero todos encontraron maneras de reconstruir sus vidas con dignidad. El 6º año trajo una sorpresa inesperada. El gobierno mexicano me invitó a formar parte de un Consejo Nacional sobre políticas migratorias. Era una oportunidad de influir en las políticas públicas desde mi experiencia personal y profesional. Acepté, aunque significaba viajar regularmente a la Ciudad de México para las reuniones. Durante una de estas reuniones, conocí a la secretaria de Bienestar Social, quien me propuso algo ambicioso: crear una red nacional de centros de reintegración para migrantes deportados, basada en el modelo de San Cristóbal del Valle. «Mateo», me dijo, «tu historia demuestra que la deportación no tiene que ser una tragedia.
puede ser una oportunidad si creamos las condiciones adecuadas. El proyecto era emocionante pero complejo. Significaba expandir nuestro modelo a nivel nacional, capacitar a cientos de coordinadores, establecer alianzas con gobiernos estatales y municipales. Era exactamente el tipo de impacto que había soñado tener, pero a una escala que nunca había imaginado posible. ¿Qué opinas?, le pregunté a Emilio cuando le conté sobre la propuesta. Hermano, me respondió con una sonrisa, hace 6 años regresaste sin nada. Ahora tienes la oportunidad de cambiar políticas nacionales. Si eso no es una prueba de que todo pasa por algo, no sé qué lo sea. Acepté dirigir el programa nacional, pero con una condición. San Cristóbal del Valle seguiría siendo mi base de operaciones. No iba a repetir el error de alejarme de mi comunidad por perseguir oportunidades externas. Esta vez traería las oportunidades hacia nosotros. La implementación del programa nacional fue un proceso de 3 años. Viajé por todo México, desde Tijuana hasta Tapachula, estableciendo centros, capacitando coordinadores, desarrollando currículos adaptados a las realidades locales. En cada lugar que visitaba, compartía mi historia, no como una anécdota inspiradora, sino como una metodología práctica para la transformación personal y comunitaria. Durante este periodo, San Cristóbal del Valle se convirtió en un destino de peregrinaje para migrantes deportados de toda América Latina. Venían no solo mexicanos, sino también centroamericanos, sudamericanos, incluso algunos caribeños. Cada uno traía su historia única, pero todos compartían la necesidad de reconstruir sus vidas con dignidad. Una de las historias que más me impactó fue la de Esperanza Martínez. Sí, otra Esperanza. Una mujer guatemalteca de 45 años que había sido deportada después de 20 años en Estados Unidos. Había perdido contacto con sus hijos, que se quedaron allá, y llegó a nuestro pueblo completamente destrozada emocionalmente. No sé para qué vine aquí, me dijo durante su primera semana. No tengo nada, no soy nada, no sirvo para nada. Le respondí con la misma firmeza que don Aurelio había usado conmigo años atrás. Esperanza, tienes 20 años de experiencia. Hablas 2 idiomas, conoces 2 culturas, no eres nada, eres todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Esperanza se inscribió en nuestros talleres de emprendimiento y descubrió un talento natural para la repostería. En 6 meses, había abierto una pequeña pastelería especializada en postres guatemaltecos. En 1 año, su negocio era tan exitoso que pudo contratar a 2 empleadas locales. En 2 años, estableció contacto con sus hijos a través de las redes sociales y comenzó a planear una visita. Mateo, me dijo Esperanza el día que recibió la visa para visitar a sus hijos. Cuando llegué aquí, pensé que mi historia había terminado. Ahora entiendo que solo había terminado un capítulo. Sus palabras resumían perfectamente lo que habíamos logrado en San Cristóbal del Valle. No borrar el dolor del pasado, sino convertirlo en la base para un futuro mejor. Para el 10º aniversario de mi regreso, decidimos organizar una gran celebración, el Festival de Nuevos Comienzos. Invitamos a todos los deportados que habían pasado por nuestros programas, a sus familias, a los colaboradores internacionales, a funcionarios gubernamentales. Fue una celebración de 3 días que combinó cultura, gastronomía, talleres, conferencias y, sobre todo, testimonios de transformación. La noche del evento principal, subí al escenario para dar el discurso de clausura. Frente a mí había más de 1000 personas, deportados que habían reconstruido sus vidas, jóvenes locales que habían encontrado oportunidades sin necesidad de emigrar, turistas que habían venido a conocer nuestras historias, funcionarios que habían implementado nuestros programas en otros estados. Hace 10 años, comencé. Bajé de un autobús en este mismo pueblo sintiéndome como el mayor fracaso del mundo. Había perdido todo, mi trabajo, mi hogar, mis ahorros, y lo más doloroso, la oportunidad de despedirme de mi madre.
Pensé que mi vida había terminado a los 35 años. Lo que no entendía entonces es que no había perdido todo. Había ganado algo invaluable. La experiencia del dolor, la humildad de la derrota, la sabiduría que solo viene de tocar fondo. Esas experiencias dolorosas se convirtieron en las herramientas que necesitaba para construir algo más grande de lo que jamás había soñado. Hoy, San Cristóbal del Valle no es solo mi hogar. Es el hogar de cientos de personas que, como yo, pensaron que sus historias habían terminado. Es un laboratorio de esperanza, un lugar donde demostramos todos los días que es posible transformar la adversidad en oportunidad, el dolor en propósito, la deportación en liberación. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz era firme. A todos los que están aquí esta noche y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, quiero decirles algo. No importa qué tan oscuro se vea su presente, no importa qué tantas puertas se hayan cerrado, siempre es posible escribir un nuevo capítulo. Pero solo si están dispuestos a soltar lo que ya no existe y abrazar lo que puede llegar a ser. El aplauso duró varios minutos, pero lo que más me emocionó no fue la ovación. Fue ver las caras de todas las personas cuyas vidas habían cambiado de alguna manera por nuestro trabajo. Ricardo, el carpintero que había llegado sin nada y ahora tenía su propio taller. Esperanza, la repostera guatemalteca que había recuperado la conexión con sus hijos. Decenas de jóvenes locales que habían encontrado su vocación sin necesidad de emigrar. Después del discurso, Paloma se acercó al escenario. «Mateo», me dijo con una sonrisa, «¿te das cuenta de lo que has logrado?» La miré sin entender completamente su pregunta. «Has convertido tu mayor dolor en tu mayor regalo», continuó. «No solo para ti, sino para todos nosotros. Esa noche, mientras caminaba por las calles empedradas de San Cristóbal del Valle, reflexioné sobre el camino recorrido. El pueblo dormía tranquilo, con las luces de las casas de huéspedes creando un ambiente acogedor. Los faroles coloniales iluminaban las fachadas coloridas y se podía escuchar la música suave que salía de los restaurantes que aún estaban abiertos. Me detuve frente a la casa donde había nacido, ahora convertida en la casa de huéspedes Soledad. En la placa que Emilio había colocado junto a la entrada, había una foto de nuestra madre y una frase que había encontrado entre sus cosas después de su muerte. Los hijos que se van siempre regresan, aunque sea de maneras que no imaginamos. En ese momento entendí completamente el mensaje de mi madre. Yo había regresado, pero no como el joven de 25 años que se había ido lleno de sueños ingenuos. Había regresado como un hombre de 45 años que había transformado su dolor en propósito, su deportación en liberación, su pérdida en ganancia para toda una comunidad. Al día siguiente del festival, recibí una llamada que nunca esperé. Era de la embajada estadounidense en México. «Señor Herrera», me dijo la funcionaria, «debido a su trabajo excepcional con migrantes deportados, el gobierno de Estados Unidos está considerando otorgarle una visa especial para que pueda visitar el país y compartir su experiencia con organizaciones que trabajan con comunidades migrantes». La ironía era perfecta. Estados Unidos, el país que me había deportado 10 años atrás, ahora me invitaba a regresar como conferencista internacional. Pero mi respuesta fue inmediata y clara. «Agradezco muchísimo la invitación, pero mi trabajo está aquí. Si organizaciones estadounidenses quieren aprender de nuestro modelo, son bienvenidas a visitarnos en San Cristóbal del Valle». Esa respuesta resumía perfectamente mi transformación. Ya no necesitaba la validación externa, ya no buscaba oportunidades en otros lugares, ya no sentía que tenía que irme para ser exitoso. Había encontrado mi propósito, mi lugar, mi identidad en este pequeño pueblo que me había visto nacer, crecer, irme y finalmente regresar transformado. Hoy, mientras escribo estas líneas, han pasado 12 años desde mi deportación. San Cristóbal del Valle es ahora un modelo internacional de desarrollo comunitario sustentable.
Nuestro programa de reintegración de migrantes se ha replicado en 23 estados de México y ha inspirado iniciativas similares en Guatemala, El Salvador y Honduras. Emilio y yo hemos expandido nuestros negocios a una red de empresas sociales que emplean a más de 200 personas directa e indirectamente. El Centro de Capacitación ha graduado a más de 3,000 estudiantes, el 85% de los cuales han establecido sus propios negocios o encontrado empleo digno. Paloma fue electa alcaldesa del municipio el año pasado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. Su plataforma electoral se basó en expandir el modelo de desarrollo que habíamos construido juntos. Esperanza, su hija, ahora tiene 16 años y quiere estudiar trabajo social para ayudar a personas como el tío Mateo. Pero más allá de todos estos logros cuantificables, lo que más me llena de satisfacción es algo más sencillo y profundo. La certeza de estar exactamente donde pertenezco, haciendo exactamente lo que debo hacer, siendo exactamente quien estoy destinado a ser. La deportación que pensé que era mi final, resultó ser mi verdadero comienzo, no porque negara el dolor que causó, sino porque me obligó a descubrir recursos internos que no sabía que tenía. Me enseñó que el hogar no es un lugar físico al que regresas idéntico, sino un espacio emocional y espiritual que construyes con las personas que eliges como familia. Si tuviera que resumir en una frase lo que aprendí durante estos 12 años, sería esta: la vida no se trata de evitar las caídas, sino de aprender a transformar cada caída en un trampolín hacia algo mejor. A todos ustedes que han llegado hasta el final de esta historia, quiero decirles algo desde el corazón. No importa qué tan perdidos se sientan ahora mismo, no importa qué puertas se hayan cerrado, no importa cuántas veces hayan caído, siempre es posible escribir un nuevo capítulo de sus vidas. Pero eso solo sucederá si tienen el valor de soltar lo que ya no existe y abrazar lo que puede llegar a ser. Si tienen el coraje de convertir su dolor en propósito, su experiencia en sabiduría, su caída en el primer paso de una nueva escalada. Mi nombre es Mateo Herrera, tengo 47 años, vivo en San Cristóbal del Valle, Michoacán, y esta ha sido la historia de cómo mi deportación se convirtió en mi liberación. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a que dejes un comentario contándome tu propia experiencia de transformación. Dale like si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje. Y suscríbete al canal porque seguiremos compartiendo historias reales de personas que han convertido sus adversidades en oportunidades. Recuerda, tu historia no ha terminado. Solo está esperando a que tengas el valor de escribir el siguiente capítulo. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, nunca olvides que siempre es posible comenzar de nuevo.